Hola Kicks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy está Marisol como co-host y de invitada especial tenemos a Aditi Ruiz, con quien vamos a platicar de historias, yo creo, básicamente. Pero bueno, ya no lo irá desglosando a lo largo del episodio. Antes de iniciar, ya saben, siempre es muy importante agradecer a todos ustedes que nos acompañan en un nuevo episodio. Gracias por sus likes, gracias por todo lo que hacen para seguir apoyando este proyecto. Y también muchas gracias a nuestros patrocinadores, Soho y RSS, quienes ayudan a que este proyecto siga funcionando. Y pues nada, vamos a empezar con nuestro episodio. Bienvenidos y que lo disfruten. Comenzamos. Hola Geeks, muchas gracias Yanni por invitarme nuevamente a este podcast que me encanta escucharlo, soy fan, y también soy fan de que me incluyas en estas charlas. Y bueno, voy a presentar debidamente a Aditi Ruiz. Ella es diseñadora e investigadora que explora el futuro de la experiencia humana en los espacios digitales. Es diseñadora industrial por la Universidad de Guadalajara y maestra en diseño por la Universidad de Lucerna en Suiza. Ha dado charlas y talleres en la Dutch Design Week, en la Sociedad de Historia de Diseño en Barcelona, en el Abierto Mexicano de Diseño en la Ciudad de México y la Feria Campamento en Guadalajara, entre otras. Actualmente ella es consultora de diseño de experiencias de usuario para empresas, startups y proyectos culturales y escribe sobre diseño, futuros y cultura digital para revistas, publicaciones en línea y fanzines. Y bueno, bienvenida Aditi. Gracias, qué gusto estar aquí. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentas de que estés aquí con nosotros en el episodio de hoy, porque vamos a platicar, pues, básicamente de tu trayectoria, de lo que haces. Y entonces, por eso quiero empezar con con una pregunta, pues yo diría muy básica. Actualmente, ¿qué te apasiona, Aditi? Ay, buena pregunta. Pues me apasiona mucho digamos, el diseño, entendido como todo aquello con lo que interactuamos, que a veces, muchas veces es a través de pantallas, pero también en el espacio físico y como todas las relaciones que esto crea y pues me apasiona no solo diseñarlo, sino también contar historias sobre eso. Por eso decía yo que íbamos a hablar de historias justamente hoy. Sí. Oye, a mí me llama mucho la atención, bueno, tu perfil totalmente es de diseño, ¿no? Y como dices, cómo nos relacionamos con esas cosas y me imagino que todo lo que implica el diseñar esas cosas con las que nos relacionamos. Pero, ¿cómo fue tu camino? Porque veo que estudiaste diseño de interiores y luego te clavaste ya más como a diseño en general. Y bueno, ahorita ya eres toda una consultora y sé que por ahí, digo, yo te he visto inclusive como en charlas con temas de museos pero pareciera que a veces el diseño entre sí no conversa, pues, aunque parece, además de que convivimos con él todo el tiempo pareciera que están separados, ¿no? Que el diseño de interiores está por acá, pero el diseñador gráfico por otro lado y no, no conversan entre sí, pero tú reúnes como todos en ti. ¿Cómo lo lograste y cómo fue ese camino? Pues ha sido un camino curioso y a veces pienso en las cosas que he hecho y digo, bueno, o sea, he ido muy en zigzag, pero es parte de disfrutarlo o se ha prestado a encontrar como puntos de intersección entre áreas que no normalmente están en contacto o no tan fácilmente, pues como cultura, tecnología. Pero pues sí, estudié diseño industrial porque me interesaba mucho entender cómo se hacían las cosas o cómo estaba como configurado el mundo, cómo obteníamos significado de eso. Eh, y pues estando ahí en la escuela, pues noté que pasaba mucho más tiempo, digamos, en la
en la biblioteca que en el taller, ¿no? Entonces, me empezó a interesar mucho la teoría del diseño y la investigación. Y pues fue cuando empecé a escribir un poco más de manera académica y enfocada en historia del diseño, pero empecé a escribir sobre esto. Después me dediqué un par de años a la gestión cultural, trabajé en una biblioteca y ahí pues muchas veces para promover los eventos que eran presentaciones de libros, ciclos de cine, exposiciones, tenía que interactuar con componentes digitales, ¿no? Promover los eventos en páginas web y redes sociales y crear ese material. O entender quiénes eran los usuarios de la biblioteca y qué estaban buscando, qué necesitaban, qué deseaban. Entonces pienso que en cierta forma ese fue mi acercamiento como al mundo de la tecnología y la experiencia de usuario, porque después de eso pues ya me metí de lleno a la investigación de usuarios y al diseño de experiencias. Entonces, ¿En algún momento ejerciste como diseñadora industrial? O sea, ¿tuviste experiencia como tal cual como diseñadora industrial? no, no realmente. Hay un par de amigos que todavía tienen muebles que yo hice en sus casas, pero formalmente no. Eh, Porque siempre quise irme de intercambio cuando estaba estudiando y no sucedió. Entonces, por eso, en cuanto me gradué, me fui a hacer la maestría y ahí era más enfocada en investigación. Entonces, no, propiamente nunca ejercí, aunque nunca me sentí alejada porque curiosamente las bases del diseño industrial que tienen que ver con ergonomía y conocer a los usuarios y identificar sus necesidades son las mismas que, o bueno, digamos, la teoría O base las, es muy sí, similar sí. a la del UX. Sí, de hecho, la experiencia tal cual, ¿no? De la interacción entre el usuario, ya sea de un mueble o lo que sea, o la interacción de un usuario con una pantalla o con un sistema de navegación, pues al final las bases son las mismas, ¿no? Las cosas a Sí. considerar cuando decides desarrollar esto, pues siguen siendo las mismas. Ujú. Ya. Oye, Aditi, perdón, creo que yo dije diseño de interiores y era diseño industrial. Me Ah, disculpo. Mi dislexia. Fe de Pero, ratas. fe de ratas. Oye, ¿cómo fue ir estudiar la maestría en Suiza? Sí es maestría, ¿verdad? Lo que estudiaste de diseño sí. allá. Digo, porque yo pienso como en el diseño en México y pues tiene como ciertas características entre colores, formas, muy distintas, culturalmente muy, diría yo, blanco y negro versus lo que existe allá, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mm, pues sí, es una pregunta. Algo que me gustó mucho del cambio fue que mis compañeros eran de muchas otras disciplinas de diseño, un poco lo que decías, ahí sí estábamos juntos, gente que venía de diseño textil, de arquitectura, incluso de animación digital. Entonces, ese fue un gran cambio como de ver y entender al diseño. Y a su vez, algo que dije, ay, qué padre que puedo traerme esto, que ya tengo esto en mi caja de herramientas, era como, bueno, no sé, para quienes hayan estudiado en el UAD, en Guadalajara, como el concepto de las repentinas, ¿no? Eh, que en realidad somos como muy inventivos y es como, ah, pues si no tienes tal material, agarras otro y esto lo vamos a hacer en 2 días y somos muy colaborativos, pues, o al menos sentía que ese espíritu como de encontrar la forma y si no tienes acceso a lo que necesitas, encontrar sustitutos o colaborar con tus amigos y, digamos, hacer del proceso de diseño algo divertido, eh, fue algo que sí sentí que contrastaba un poco con la estructura más
académica o de rigor de la educación allá, pero fue como algo muy positivo que me sirvió pues a la hora de, no sé, enfrentarme a hacer una tesis. Claro, Sí. no, pero y además eso habla como de las necesidades culturales que tenemos en cada país, ¿no? O sea, aquí te tienes que adaptar porque seguro no va a haber el material con el que tú pensaste hacer tu diseño, ¿no? O como tú conceptualizaste tu mesa o lo que sea. Y vas a tener que adaptarte a eso y buscar otro material que pueda ser flexible o que pueda ser más barato, o que conviva correctamente con la comunidad donde vas a presentar el diseño, porque creo que también ese es como, no sé, me corregirán ustedes que tienen más expertise en el tema de diseño, pero creo que a veces el reto en México es que realmente conviva lo que puedas crear con el lugar donde lo vas a llevar, ¿no? Porque somos tan diferentes y hay tantas diferencias en color, en cultura, en música, en costumbres, de un municipio a otro o de un estado a otro. Hay tanta riqueza en cada lugar que a veces hacer que algo pueda estar estandarizado en un país donde hay tantas diferencias me parece como complejo, ¿no? Por eso creo que de repente los mexicanos adaptamos a muchas cosas por lo mismo. Pues creo que tal cual el proceso de lograrlo, o sea, el proceso de realizar algo y de resolver un problema, tomando como herramientas lo que te encuentras o lo que existe en tu entorno, ya el simple proceso en sí es el fenómeno y es arte y es algo que la demás gente termina apreciando, porque sí es cierto, como dice Aditi, ¿no? O sea, yo también estuve en el quad y las repentinas era un laboratorio tal cual, ¿no? O sea, donde hacías maestría de MacGyver, pues ahí hacías, terminabas construyendo cosas con lo que había, con lo que conseguías. Igual a los del equipo de al lado no los conocías o te los habías topado alguna vez en el pasillo, pero ese día pues te ayudaban y te prestaban. No, pues a mí me sobró FOMI, te lo doy si te sirve y tú hacías lo que de alguna manera con FOMI lo que te hacía falta lo terminabas de construir y así. Entonces ya desde el proceso, yo creo que el arte viene, la magia viene desde el proceso, desde el momento en que estás tratando de construir algo. Y bueno, la meta es lo que terminas construyendo, ¿no? Y que lo que terminas construyendo además que se vea bien o queda bien. Sí. Oye, pero yo te Ya. quería... Ah, no, adelante, si quieres. Ah, no, que también algo que reflexioné hace poco fue, o sea, todo lo que aprendí no solo de los maestros en la universidad, sino de todo el ecosistema que está alrededor, ¿no? Eh, que si Martita de la papelería, o sea, te enseñaba sobre todos los tipos de papel o Charlie el del ciber, sobre todos los métodos de impresión. Entonces, es algo en lo que caí en cuenta muchos años después, de como todo Ujú. ese ecosistema que rodeaba la universidad y que se compartía conocimiento de muchas formas, pues no solo en las aulas. Sí, sí, es verdad, porque por ejemplo, a la hora que tenías que hacer una maqueta o tenías que hacer, no sé, alguna de las actividades artísticas, el maestro igual no te decía, pues puedes, lo traes en batería, ¿no? Pero si no hay batería, puede, o sea, él no te decía qué opciones tenías, pero ibas a la papelería y te decía Martita, pues no hay este, pero está este, o qué vas a hacer, porque a lo mejor si lo que vas a hacer es que tiene que ser muy flexible, pues te puede funcionar este, pero si lo tienes que cortar recto, te puede funcionar eso. Y igual, o sea, ibas a imprimir y lo que sea. La próxima vez mejor me lo guardas en el formato fulanito de tal porque pesa menos y bla, y todo ese tipo de cosas no era que necesariamente te las enseñaban en la clase, las aprendías justo eso, en el proceso de tratar de hacer, de tratar de hacer un proyecto, de tratar de hacer una entrega. Pero Interesante. sí, la verdad que sí. Sí, porque a final de cuentas, pues creo que eso es como el desarrollo profesional que uno va teniendo, ¿no? Como lo que vas aprendiendo en el camino. Sales, como dices, Aditi, con tu cajita de herramientas de la universidad, de lo que aprendiste de ahí, pero al final la práctica es lo que
te da ese mundo de vida profesional, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo es que que te terminas yendo de maestría a Suiza? Sí, fue Suiza, ¿verdad? Sí. Sí, pues a partir de este interés de decir, ay, quería irme de intercambio y por algún motivo no se podía por las materias o algún trámite administrativo, entonces por eso en cuanto me gradué empecé a aplicar. Y fue muy complejo el proceso para encontrarla, o bueno, más bien, ¿cómo hiciste? ¿Qué tendría que hacer alguien que está escuchando y dice, bueno, pues a mí me late, ¿qué tendría que hacer yo para conseguir o para poder ir a hacer una maestría? Pues la parte más difícil, también porque no la había aprendido ahí en la escuela, sino hasta que salí, y creo que a muchos nos pasó independientemente de que fuéramos a buscar trabajo, maestría, o simplemente difundir nuestros proyectos, era la parte de hacer un portafolio. Entonces yo Ujú. decía, ¿por qué no llevamos una materia de Que cómo se llame hacer un... portafolio. Sí. Sí. Entonces, sí, digamos que ese fue como un gran proyecto, lo sentí como una segunda tesis, el reflexionar sobre proyectos que había hecho, empezar a escribir sobre ellos, que de nuevo ahí fue también para mí una forma de ver que estaba disfrutando mucho más como redactar toda la parte explicando un concepto y la investigación que el propio diseño que, que había hecho. Entonces, sí, pues básicamente fue eso, un portafolio que me tomó, yo pensé, en un fin de semana lo hago, o sea, junto mis tareas y no, o sea, fue un proceso lento y de varias semanas y demostrárselo a gente, que me dieran retroalimentación, etcétera. Pero sí, y pues hasta la fecha, digamos, es algo que eh, luego los diseñadores no tenemos muy al día nuestros portafolios, pero Ujú. creo que es una buena práctica el introducir este momento como de reflexión sobre nuestro propio trabajo o poder articular por qué hicimos algo que hicimos, para quién era, cuál fue el impacto, quién lo está utilizando. Entonces sí, sigo un poco sufriendo no sufriendo, pero padeciendo el tener que actualizar Un portafolio. como un portafolio o el cuerpo de trabajo de una misma a través de los años. Es algo que sí que es muy útil, pues. Sí. Oye, pero me imagino que eso ha evolucionado, ¿no? Porque bueno, ahorita me hablabas de tu primer portafolio, eran tus trabajos de la escuela, pero digo, tiempo después, ahorita, ¿qué pondrías en tu portafolio? O sea, ¿lo harías igual de extenso? ¿Qué pondrías al día de hoy a las necesidades que hay como ahora sí que en el mercado? ¿Cómo te presentarías? Ay, es una buena pregunta también porque pues tengo estas dos partes, ¿no? O sea, es como mi portafolio de trabajo en diseño de experiencia de usuario, que pues es un portafolio más a manera de casos de estudio sobre proyectos específicos o trabajo que he hecho con clientes para desarrollar una estrategia de diseño para un producto digital, y ya sea que esté enfocada en facilitar sesiones o hacer investigación de usuarios. Y también está mi otro portafolio, que son una serie de textos que he ido escribiendo a lo largo de los últimos años sobre diseño, sobre cultura digital. eh, y pues escribo principalmente ensayo y entrevista, entonces es una combinación de ambos. O sea, que tienes Sí, alma de reportera también. Sí. alma de reportera, escritora, poeta, creo un poco ahí. Vayan a ver su perfil para que vean que sí. Ajá, ¿y cómo nace este gusto tuyo de escribir y redactar? Digo, porque, bueno, no sé específicamente si te gusta escribir
tal cual redactando un proceso sobre el desarrollo, justificando el desarrollo de un proyecto, el método de investigación, el usuario final y todo esto, o te gusta escribir un poema, una novela, una historia? O sea, ¿qué es qué es lo que te gusta de escribir? Mm, Pues siempre digo que lo que más me gusta de escribir es más bien leer, o sea, me considero primero lectora, lectora primero que nada, eh, pero pues digamos que mi entrada al mundo de la escritura pues fue ese, ¿no? Escribiendo tesis y escribiendo, digamos, artículos más académicos como papers para ir a presentar en una conferencia. eh, y, y notaba pues que me gustaba mucho todo el proceso, ¿no? Todas las lecturas iniciales, después mi desarrollo de ideas y finalmente pues presentarlo a un público. Pero muchas veces escribía, digamos, estos papers como hablando de, no sé, muebles de madera de los 60s a los 90s, etcétera. Ujú. Y al final ni siquiera leía lo que escribí, sino que lo platicaba en ese momento en la conferencia. Y fue como empecé a pensar que más bien este estilo por eso me gusta mucho el ensayo, como que divague en vivo, menos riguroso y más desde mi opinión o mis reflexiones, era lo que más me gustaría, digamos, escribir o el vehículo ideal para comunicar mis ideas. Entonces, fue cuando dejé la escritura un poco académica o de historia y me enfoqué más como en partir de anécdotas o observaciones para platicar algo. Sí. Oye, Aditi, hablas de que te gusta mucho la historia del diseño. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué época es la que más te gusta? ¿O qué te llama de ahí? Pues ahorita tengo una fuerte obsesión, digo que es mi obsesión del 2022, aunque en realidad es un tema que empecé a desarrollar desde el año pasado. Me gusta mucho este periodo, digamos, como de los 60s, en el que claramente cuando lo vemos ahorita, podemos leer en cierta forma como la idea que se tenía del futuro en ese entonces, ¿no? O sea, como todo esto de, no sé, desde caricaturas como los supersónicos hasta el diseño espacial, pero esta idea de a través de darle forma a las cosas estamos creando el futuro, es algo que me gusta mucho y he estado escribiendo un proyecto sobre Plaza del Sol en Guadalajara, Mm. eh, porque es como un símbolo perfecto de esta idea de, se construye el primer centro comercial de América Latina y tiene una arquitectura muy distinta a lo que se veía en ese entonces y una intención muy específica a esto es el futuro. Entonces, esa parte, digamos, de la historia me gusta mucho porque en cierta forma no es hablar del pasado, sino de cómo han envejecido esas ideas, qué promesas sí se cumplieron, qué nos dices sobre hoy. Entonces, aunque es algo que se hizo hace tiempo, pues nos dice mucho del presente. Claro, y Es, además eso nos dio, perdón, Yanni, pero pienso no. como que eso nos dio el parteaguas para lo que tenemos hoy, ¿no? Para las nuevas ideas con las que convivimos hoy, ¿no? O sea, al fin, a lo mejor ahorita ya quedaron obsoletas o pareciera que están obsoletas, pero eso nos sentó las bases de muchas cosas, ¿no? Sí, Sí, es que la historia está pasando muy, rápido, ¿no? O sea, realmente el futuro es hoy, o sea, el futuro ya no podemos de pensar que es algo que va a pasar dentro de muchos años. El futuro que nosotros conceptualizábamos como tal cuando éramos más jóvenes está sucediendo ahorita y creo que incluso superó cualquier cosa que nos pudiéramos haber imaginado.
Pero me llama mucho la atención esta combinación tuya de tu gusto por redactar y tu desarrollo profesional como UX, UI. Y me pregunto cómo es que combinas, o sea, cómo es que combinas las dos cosas, si se combinan o si en algo se parece el proceso de redactar un ensayo o de redactar una tesis con el proceso de desarrollo de de experiencia de usuario para X plataforma, aplicación o lo que sea. ¿Crees que hay un punto en el que se parecen o hay un punto en el que conviven? Mm, Pues sí, tal vez el punto en el que conviven es en la observación de lo que hace la gente, ¿no? Entonces a veces de un lugar saco inspiración para el otro porque eh, tal cual es entender como cuál es esa experiencia que tenemos con eh, pues sí, con un espacio digital o un entorno digital y lo que eso puede significar, ¿no? Tal vez en un proyecto, digamos, de trabajo para un cliente, para una empresa, pues ahí tal cual se ve como, está ligado a objetivos de negocio, resultados específicos, etcétera. Y en un ensayo más bien está como ligado a explorarlo más o dar visibilidad sobre un tema, digamos, es más lúdico, pero como que esa observación es lo que tienen en común, creo. Y por ejemplo, cuando vas a empezar uno u otro proyecto, cuando tienes tu hoja en blanco para empezar a redactar algo o para empezar a hacer el diseño de usuario para algo, ¿con qué empiezas? ¿Con qué empiezas en ambas cosas? ¿O cuáles son los elementos que dices sí o sí, siempre considero estas tres cosas de cada uno de los proyectos, cualquiera que sea? Pues tal vez, digo, en un proyecto para un cliente, pues sí o sí, bueno, no, supongo que es en ambos, es obtener, digamos, entrar en contacto directo o en diálogo con las personas que están usando un producto o un servicio. Entonces, para un proyecto profesional, pues eso lo realizo de manera activa a través de entrevistas, investigación de usuarios. Y para un ensayo, muchas veces eh, voy caminando por la calle y escucho una conversación que no tiene nada que ver conmigo y lo anoto en el celular, ¿no? Por ejemplo, porque sí, esa línea ya está muy borrosa. Eh, la línea entre creer que como eso está sucediendo en una plataforma digital no es la vida real o no me afecta, pero pues realmente, o sea, no sé, puedo ir caminando o estar en una sala de espera o ir en un camión y escuchar como conversaciones no sé, el otro día escuché una que anoté así como palabra por palabra porque me pareció maravillosa, pero era alguien preguntándole a su amiga qué le ponía a alguien, ¿no? Y es como, no, dile que qué se le antoja hacer el fin. No, mejor dile que qué plan tiene. Y luego esperan, o sea, unos segundos, ¿qué le pusiste? Y responde, hola, ¿qué haces? Y todo el mundo de, no. Pero, pero sí, como que eso a mí se me hace así como oro, porque es el punto de partida para empezar a especular o también ligarlo a datos reales, ¿no? Siempre digo que eh, algo que está muy presente en mi escritura, aunque suene raro, es el INEGI, porque consulto mucho todos sus estudios para obtener eh, como pizcas sobre el uso de Internet en México o el comportamiento de la gente o estudios que han realizado. Entonces, como que mezclar lo cotidiano con... Las estadísticas. sí, Sí, ahorita es interesante eso que mencionas, Aditi, porque realmente el INEGI, bueno, nuestro referente del INEGI es el Censo de Población y Vivienda, ¿no? Porque es nuestra relación con el INEGI, ¿no? Que llega
Pero durante todo ese proceso en que hacen el censo de población y vivienda, hacen varios estudios y hacen varios análisis de la información y de lo que está pasando en cada estado con temas específicos, ¿no? Por ejemplo, como el uso de Internet, la población activa de mujeres y cómo, en qué están activas y qué están haciendo, ¿no? Y cruzan información y hacen análisis de esa información. Entonces, esos pequeños estudios que publican además en su página, que la verdad que es bueno de vez en cuando ir a su página, esos están llenos como además de análisis de esa información, no es solamente como el dato estadístico, sino que hacen análisis de la información. Entonces, es súper interesante. Ahorita que lo mencionas, Es, la verdad es que tienen como unos papers muy interesantes. sí, oro puro para segmentación de mercado. No digo, es que si se Sí, juntara INEGI junto con Google, olvídate, o sea, pues sí, o sea, la verdad, y aparte tienen ellos un sistema, digo, ya nos desviamos un poco del tema, pero visitan la plataforma porque tienen hasta un sistema donde puedes como cruzar la información, hacer tus tablas, o sea, te permite como hacer este manejo de los datos, no solamente te presenta los datos, o sea, está muy bien, a lo mejor no tiene tanta UX. Le falta un poco de experiencia de usuario porque es un poco complejo encontrar las cosas, pero tiene como un sistema muy interesante donde tú puedes como sacar únicamente los datos que necesitas, ¿no? Pero mira, bueno, qué tendrías que interesante. darles una Unos, consultoría a Aditi. sí, unos leen las revistas y otros leen el INEGI, ¿no? Para sacar información. Ya sé. Bueno, oye, Aditi, yo quería preguntarte algo que nos comentaste, que me parece como bien interesante, que trabajaste en una biblioteca, Mm, porque las bibliotecas parecieran que son obsoletas en Que ya esta no época, existen. ¿no? Que ya no existen y que parecen que son obsoletas, Ujú. pero creo que son más, o sea, a mi parecer, ya me dirás tu opinión, pero están más vigentes que nunca. Sí, sí, sí. Digo, yo también lo creo porque realmente funcionaba y sigue funcionando, pues, o sea, muchas bibliotecas operan como centros culturales y también como lugares de encuentro comunitario, en el sentido de que entran en relación con lo que hay alrededor, pero también como con muchos grupos de gente, eh, digamos, actividades desde eh, o sea, yo siempre decía que había desde una bebeteca, que eran como Ujú. actividades de estimulación temprana para bebés y con libros táctiles, etcétera. O sea, como con, no sé, Ujú. distintos materiales, colores, hasta actividades para adultos mayores, ¿no? Talleres de escritura para escribir sus memorias, talleres de computación, eh, había muchos ciclos de cine, de todos temas, entonces, y pues sí, o sea, era desde el lugar al que la gente acude, digo, sigue siendo. Pensamos, pues va un estudiante de preparatoria o de universidad a hacer la tarea o a consultar un libro, pero pues realmente hay un montón de actividades culturales, se vuelve un espacio de encuentro comunitario. Hay gente que simplemente iba todos los días a leer el periódico y tomarse un café y Ujú. platicar con sus amigos que también iban a lo mismo y tal vez no eran sus amigos y ahí se conocieron, no sé. Eh, o se volvía un punto de encuentro para muchos temas, por ejemplo, campañas de salud, eh, exposiciones de arte, sí, no sé. Y yo diría que incluso es un papel que lo veo en Guadalajara, incluso lo tienen no solo las bibliotecas, sino también las librerías, sobre todo las independientes, Ujú. que uno pensaría, la gente va a comprar libros, pero suelen también tener proyectos de arte, talleres, conciertos, se vuelven los centros donde se discuten temas
para la gente de la colonia. Sí, no sé, entonces como que los libros hacen muchas cosas maravillosas, pues más allá de solo existir para, digamos, como un sustento de papel y texto. Suceden muchas cosas alrededor de los libros. Sí. Sí, sí, claro que sí. Y estaba dándole una revisada ahorita a tu semblanza porque no me acordaba en qué partes habías dado charlas y talleres. Diste charlas y talleres en Ciudad de México, bueno, has tenido experiencia en Ciudad de México, en Barcelona, aquí mismo en Guadalajara. ¿De qué son estas charlas bueno, son charlas y talleres? ¿De qué tratan? ¿Qué es lo que vas a exponer durante estas charlas? Eh, Pues también ha sido un poco de todo, o sea, algunas comencé, sí, como era estudiante y tenía que, digamos, viajar a conferencias, presentar papers académicos, etcétera. Como que así inició y después también por mi trabajo que siempre ha sido un poco más acelerado, que me gusta hacer varias cosas a la vez, no, no me he dedicado formalmente a la academia, pero sí a dar talleres o charlas, pues van desde cosas muy específicas de diseño de experiencias de usuario, que pues ahí digamos como que mi área de enfoque es la estrategia de producto y la investigación. Eh, Hasta, pues más recientemente, por ejemplo, esta investigación que he estado haciendo sobre Plaza del Sol, que esa fue para el Museo del Chopo en la Ciudad de México, o hace como 2 semanas di un taller ahí en Guadalajara para una comunidad que se llama Ladies Wine and Design, que de Ah, sí. hecho... Sí, ya estuvieron acá también. Sí, 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 Carla estuvo aquí en el podcast Ujú, hace poco. ujú, Eh, pues he estado muy metida en el tema de los fanzines porque me ujú. parecen como el vehículo ideal para difundir conocimiento. Entonces, hicimos un taller sobre pan y fanzines. Ujú. Entonces, y lo hicimos en una panadería. Entonces, fue un poco sobre la escritura, varios ejercicios de escritura rápida y para después armar un fanzine como colaborativo ahí en vivo entre todas las participantes, armarlo, cortarlo, decorarlo, pegarlo y luego leerlo en conjunto. Muy a la old school, así todo de recortar y de dibujar y de... Sí. Que Sí, bueno, además es bueno, tú sabrás más, pero ese es como el origen del fanzine, ¿no? Estos como cosas que se hacían a mano muy rápido y con un Especie de mensaje collage. específico, ajá, y digo, por lo general iban como con temas de protesta y demás, pero Ujú. este es el origen tal cual del fanzine, ¿no? Digo, para quien no ubique qué es un fanzine. sí, sí, sí. Y viene tal cual de la unión de las palabras fan, o sea, de ser fanática de algo y de magazine, de revista. Ujú, ujú. Eh, entonces, sí, digamos, así como pienso que cualquier persona puede diseñar sin tener que haber estudiado diseño, también pienso que cualquier persona puede escribir, ¿no? Si quiere expresar algo. Entonces, por eso los fanzines como que mezclan esas dos filosofías en el sentido de decir, pues voy a crear algo que me apasiona para, bueno, para comunicar un mensaje que creo que la gente le interesaría conocer y pues producirlo en ese momento o un par de días después. Digo, definitivamente el ciclo de producción es más rápido que el del libro, el libro impreso por una editorial, etcétera. Se cortó, oigan. Sí, Ah, yo me sí, fui no, primero, creo.
Ok, o no bueno, sé. pues una Bueno, ya volvimos. disculpa. Una disculpa, fallas técnicas, pero ya estamos aquí de regreso. Y entonces nos estábamos hablando del fanzine, que el fanzine es en donde juntas tu pasión por algo y tratas de representar un mensaje o de representar una idea por medio de recortes o de utilizar elementos que representen ese algo que te gusta, ese algo que quieres comunicar. Sí, sí, no sé dónde se cortó, pero eh, en resumen me gusta mucho la cultura del fanzine porque me parece muy democrático, ¿no? Tanto desde el aspecto de diseño, de pensar que cualquier persona puede diseñar una publicación, como también el aspecto de escribir. Sí, de escribir una idea respecto o dar un mensaje respecto a eso que quieres comunicar. Y desde, o sea, es utilizado desde aspectos políticos, ¿no? De protesta y de reclamo y de expresión tal cual, hasta como el que se llevó a cabo en el taller que diste con Ladies Nights and, ¿cómo es? Wine. And Wine. Ladies Sí, Wine and Design and Design. wine. sí, se me olvidó Design. la parte más importante de Wine. Design. Sí, Del wine. Yo dije design. sí, Y el claro. wine. Bueno, ok. Cada quien sus Este, prioridades, Jenny. sí, yo design lo veo todos los días, ese no se me olvida para nada, pero el wine es Ya. un poco más esporádico, entonces por eso. Que bueno, ahí el tema no era necesariamente una crítica política o un reclamo, estaban hablando simplemente de el pan, ¿no? A quien no le gusta el No, pan. que curiosamente sí, porque también es otra, así como el INEGI, siento que otro elemento que me gusta incluir en mis proyectos de escritura es esto, ¿no? A veces, no digamos decir cómo deberían de ser las cosas, simplemente poner lo suficiente sobre la mesa para crear alguna reflexión o crítica o pregunta o diálogo con algún tema político y social. Entonces, con el PAN, justo hablamos sobre la historia de los fanzines en Guadalajara y hubo un periódico muy importante en tiempos de la Revolución que se llamaba Juan Panadero, que era Mm. pues sí, digamos, podría ser un fanzine porque era un periódico casero que, bueno, eventualmente se estableció más, pero de crítica pues a todo lo que estaba ocurriendo con el gobierno y la revolución. Y pues así como la gente que trabaja en imprentas, los panaderos también son de aquellas personas que se levantan muy temprano, Ujú. entonces tienen un Ujú. muy buen pulso eh, de lo que está ocurriendo en la ciudad y sus problemáticas y pues definitivamente tienen muchos vínculos con la comunidad. Entonces, sí, sí hubo por ahí un poco de crítica o cuestionamiento a la Al realidad del sistema. país. Sí. Ujú. Ah, bueno. Ok. Entonces, mira, cumplió con todos los requisitos, entonces. Sí. Oye, Aditi, y a ver, platícanos un poquito, ¿cómo es que te involucras con el mundo del arte? Me dijiste que fue que hiciste algo de gestión cultural, pero empezaste a involucrarte más de lleno y escribir para cuestiones de museografía, ¿o cómo fue? No, más bien, ¿te refieres a textos específicos No, sobre tu arte? relación general con el mundo del arte, porque digo, yo te he visto Ah, como en eventos del MAS, hablando temas que, digo, no me imaginaba que ah, dominaras, pero ¿cómo es que te iniciaste a involucrar en este gremio? ok, sí. Pues creo que por simple gusto e interés de siempre ir a, no sé, inauguraciones, tener amigos artistas, amigos curadores, amigas que escriben sobre arte o que se dedican a temas de museos, galerías. Eh, y sí, este proyecto que hice con el MAS fue, eh,
Bueno, supongo que mi parte de escritura que tiene más que ver con entrevistas es la que tiene más intersección con el arte porque eh, tengo un proyecto de entrevistas, todas tienen en común el eje del futuro, entonces he entrevistado a muchos y muchas artistas, pero pues también otras personas y otras disciplinas, no sé, música, física, entonces sí, digamos, o sea, son entrevistas no específicamente a gente del gremio del arte, aunque muchas sí lo han sido. Y este proyecto que hice con el MAS a finales del año pasado, pues fue eso, cada jueves invitar a alguien que trabajara en esta intersección como entre arte y tecnología para hablar sobre su trabajo, sobre algún texto específico. Y sí, digamos, como platicar de nuevo sobre lo mismo, ¿no? La experiencia que tenemos con los entornos digitales, eh, a veces de manera cotidiana, no sé, en el celular haciendo un trámite y a veces sí como toda una experiencia estética, ¿no? A través de las pantallas. O sea, de cualquier manera, todo lo que haces está relacionado o tiene que ver con la experiencia de como usuario, ¿no? Al final, o sea, ya sea Sí, a través de una pantalla o físicamente o personalmente, o sea, se trata de una experiencia, la cual nos cuenta una historia al mismo tiempo y entonces de alguna manera está todo entre ligado y relacionado hablando de tus actividades laborales, porque a ver, hasta donde entiendo ahorita, pareciera que te dedicas a dos cosas. Por un lado está la investigación y redacción y por otro lado está el UX, ¿no? ujú, Son tus dos sí, actividades profesionales, laborales, de ahí vives, vamos. sí, Y todo esto sucede dentro de un entorno a veces crítico político, pero también cultural y artístico, y obviamente pues digital porque pues UX y todo eso, ¿no? Ay, sí. se nos fue otra vez Marisol. Ah, Y bueno, ahorita regresa, pero bueno, y entonces, ¿cómo es que terminas envuelta en todo este ecosistema? ¿Cómo es que termina la vida llevándote a desarrollarte por estos caminos, a convivir entre ellos y a que terminen siendo tu mundo laboral? mm, pues creo que de manera no planeada. Eh, Como dije, siento que, o sea, lo veo en retrospectiva y he ido muy en zigzag, eh, pero ahora puedo ver, digamos, o disfrutar los beneficios de eso, pues pensar que va más allá de decir, ah, tengo un trabajo y un hobby que no tiene nada que ver, sino más bien decir, ah, pues realizo distintas actividades, algunas muy claramente para clientes, empresas, startups, Ujú. y otras más bien ya sea por gusto o sí colaborando con amigos, instituciones, proyectos culturales, pero obteniendo como mucha inspiración de uno y otro y como generando estos cruces, pues. ¿Y cuál dirías que disfrutas más ahorita? ¿Cuál te deja más? Pues es que ya lo veo como un ciclo. Entonces, precisamente como no es como, no sé, soy contadora y hago pasteles los fines de semana. O sea, sí está, no puedo separar ahorita uno del otro, pues, porque también lo que aprendo haciendo investigación, digamos, más formal de usuarios para clientes, etcétera, pues me, me inspira mucho, me da mucho material, incluso teoría o conocimiento técnico para después poder opinar. Por ejemplo, en el trabajo estuve haciendo un proyecto para el cual requeríamos un montón de cuestiones técnicas, por ejemplo, como era un proyecto que involucraba datos financieros,
teníamos que cumplir con certificaciones de seguridad, tener todas las cuentas con 2 factores de autenticación. No sé, o sea, como aprendí un montón sobre seguridad y yo decía, ay, qué molesto, como tener que, me toma mucho más tiempo loguearme todos los días, o porque no puedo tener una contraseña así muy tonta de mi fecha de nacimiento. O la misma para todas, ¿no? Porque, ¿por qué no? Mi cumpleaños en todas las aplicaciones que uso. No es cierto, no tengo mi cumpleaños. Sí, pero a partir de eso me surgió la idea de escribir un ensayo sobre las contraseñas del Wi-Fi. Entonces, como que de esta experiencia, digamos que era más técnica o que tuve que aprender como sobre el software para precisamente como crear contraseñas seguras, pensé, bueno, tal vez como con todo este software, tanto para crear contraseñas seguras como para hackear contraseñas bobas de la gente, ¿qué tal que lo verdaderamente indescifrable, pues es nuestra propia humanidad, ¿no? O sea, tener, porque en ese momento, lo decían los expertos, era lo más seguro era tener una contraseña, no con puras letras y números y puntos y comas, sino una frase muy larga que solo tuviera sentido para ti, era lo más indescifrable en ese momento, ¿no? Tal vez ya hay nuevos estándares, pero sí, o sea, como que de una experiencia así laboral muy rutinaria, lo tomé como punto de partida para escribir un ensayo y sí, entonces sí lo veo como algo cíclico, que una cosa me da inspiración para la otra y sí. Me Oye, encanta. no, ahorita que dices de lo de las contraseñas, oí una vez un comediante que dijo, nunca había dudado si era un robot o no, hasta que me preguntó en la computadora que señalara todos los semáforos y no estuve seguro. O sea, ¿soy un robot? ¿Por qué no estoy seguro? Oye, pero me encanta eso que dices porque cómo transformas un dato meramente estadístico, casi pues frío, ¿no? Y así tan frío como puede ser un punto coma guión 7 arroba bla bla bla, en un trasfondo en un trasfondo humano, o sea, donde humanizas lo que significa el punto coma arroba 1, 2, 3, o sea, está padre cómo llevas esa investigación que tenía una función en el proyecto que estabas haciendo para este servicio financiero, termina siendo una historia, termina convirtiéndose al mismo tiempo en una historia sobre un ensayo que escribes. Sí, sí, sí. Y identifiqué que, o sea, que ese tipo de cosas son como unas, como microventanas para la creatividad humana, pues o sea, simplemente ver los nombres que le pone la gente a su Wi-Fi, ¿no? Para que no se conecten, o sea, no sé, cosas como, esto no es un bar, o alguien tenía, págame mi dinero, o ya me la paso tomando screenshots cuando Ajá. me quiero conectar a algún Wi-Fi, porque hay muchas joyas. Qué Ya curioso, sé. qué interesante. ¿Cómo dice tanto? ¿Cómo cada cosa dice tanto de nosotros, ¿no? O sea, hasta la contraseña o el nombre de un Wi-Fi puede decir tanto de ti o de lo que te está sucediendo en el momento. Y ni te lo imaginas, ¿no? Sí, Sí, o sea, si tú quieres Sí, conocer a pues alguien, ve y revisa cómo se llama su red. sí. sí. Pero bueno, eso que mencionaba Aditi, que le llama la atención de cómo es que convivimos con todo el diseño, ¿no? Cómo es que se diseñan las cosas para que vivamos en esta sociedad que a final de cuentas tratamos de organizarnos, ¿no? Con base en el diseño, ¿no? El diseño de una casa, el diseño de urbano, el diseño
de los artículos que tenemos en casa, ¿no? Todo el tiempo interactuamos con cosas que tienen que ver con diseño. Sí, no, pues yo creo que diseño, tecnología, y es algo con lo que convivimos consciente, inconsciente o inconscientemente todo el tiempo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir otra vez, y a veces hasta dormidos, yo creo. Y hasta con renegamos también con los malos diseños, ¿no? Y las malas planeaciones urbanas, ¿no? Me imagino ahí en Plaza del Sol es un buen ejemplo de un mal diseño de planeación urbana. Sobre todo en tiempos de lluvia. Sobre todo, sí, pero aparte creo que a mí me llama mucho la atención cómo es que se generó como una escalera especial para evitar que pase la lluvia, pero no se resolvió lo del tema de la lluvia, ¿no? O sea, fue más fácil cercar el lugar con un diseño muy poco práctico además, para todas las personas en general, en lugar de tratar de ver cómo se resolvía el tema de la inundación, ¿no? Que a la fecha, pues como dices, es una plaza muy antigua, pero no se ha resuelto, ¿no? Sigue ahí el tema de la inundación y sabemos que cada año se va a inundar ahí y todos tenemos una historia de que nos quedamos varados e inundados en Plaza del Sol, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, Aditi, yo quisiera que me platicaras un poco tu idea o que nos compartieras tu idea de cómo te imaginas el diseño del futuro. Oh. Qué buena pregunta. Pues, ¿qué será? Mm, Pues creo que cada vez más participativo y comunitario y adaptado a circunstancias locales. Parte de por qué me ha interesado mucho hablar sobre el futuro era porque, digamos, al irme adentrando yo en el mundo de la tecnología, como que constantemente me sentía bombardeada por estas ideas de alguien que dicta qué es el futuro, y por lo general era alguien en Estados Unidos, alguien que era hombre o alguien que trabajaba en una empresa gigante, y por eso dije, ay, pues quiero platicar, o sea, sobre el futuro en plural, pues, o sea, sobre muchos distintos futuros que no involucren ir a Marte, sino hablar sobre qué sucede en Zapopan. eh, no sé, o visiones desde otras áreas que no solo sean, digamos, científicas, sino también artísticas. Entonces sí, creo que así veo un poco al diseño del futuro, o sea, siendo más abierto, más colaborativo, respondiendo a necesidades locales, tal vez con herramientas más globales, ahora que ya estamos súper conectados, pero siendo creado por las mismas personas que están buscando resolver algo, ya sea resolver algo práctico o simplemente usar al diseño Estético. como, ajá, como medio de expresión. Eh, pero sí, digamos, es lo que me emociona del diseño en el futuro, o sea, que cada vez pueda ser más transversal, más local en el mejor sentido de la palabra y global también en el mejor sentido de la palabra, y más a partir de necesidades eh, reales y no de importar como ideas de fuera. Muy bien. Y también creo que todos cada vez somos más sensibles a lo importante que es el diseño de experiencias. Ahorita que dijiste, ay, pues diseña algo para el INEGI, es mi sueño poder diseñar algún servicio público. No sé, también hace unos meses que todos estábamos sacando
que era la constancia de situación fiscal. Ay, sí, no, qué Ni me caos. digas. Es que, ¿por qué pasan esas cosas? O sea, está como el meme de imagínate vivir en Sí. Suiza y perderte de esto, ¿no? Y en tu caso aplica, además, ¿no? Aplica el meme, pero a la perfección. Sí. Sí, no. Pero creo que al mismo tiempo tener estas, o sea, ya poder identificar que eso es una experiencia que está mal diseñada, que no está respondiendo a nuestras necesidades como usuarios, y que es un portal de acceso público, digamos, está creando como esta sensibilidad de entender lo importante que es diseñar esas experiencias, no solo para, digamos, los que ya estamos en el medio, Ujú. sino cualquier persona que tenía que interactuar con eso, tal vez ahora, incluso sin conocer el término experiencia de usuario o diseño de interfaces, puede articular porque sus necesidades necesitan ser resueltas de una manera más centrada en los usuarios. Yo me Pues pregunto, sí. pues, ¿qué necesidad resuelve? O sea, realmente como está ahorita, ni siquiera las propias. O sea, yo creo que con el sistema que tienen, ni siquiera resuelven sus propias necesidades, mucho menos las del usuario. Eso. Ajá, partiendo de ahí, ni siquiera las de ellos, ¿no? Es así como de todo mal está ahí, todo mal. O sea, Sí, ¿para pero quién bueno. diseñaron eso de entrada, no? Por eso digo, lo que sale de ti refleja tanto de lo que eres. Qué triste que es nuestro sistema el SAT refleje tanto de nuestro sistema. De nuestra desorganización Ujú. como mexicanos, porque al final Sí. de cuentas, digo, no sé si contrataron a un mexicano para hacer la página, pero me imagino que pasó por un proceso de licitación y demás. Este, pero, o sea, es lo que dices, ¿no? No resuelve ni las necesidades del lugar, no sabemos ni Ujú. qué pedir, ni cómo pedirlo, ni la persona que está ofreciendo el servicio está dando como la asesoría correctamente para decir, a ver, eso no es lo que necesitas, ¿no? Que creo que es un poco hacia lo que va tu trabajo, Aditi, de que a lo mejor yo puedo tener una idea de cómo quiero, no sé, mi sitio de mi galería, pero pues tú me puedes decir, pues sí, eso es lo que tú quieres, pero a lo mejor tu cliente no es lo que quiere y yo te recomiendo que realmente puedas ofrecer esto en tu web, ¿no? Ujú. Porque no es lo que tú te estás imaginando, no es como tú lo estás viendo, sino como realmente va a funcionar. Y a veces nos Sí, empeñamos en que sea lo que yo estoy viendo porque yo te estoy pagando y yo quiero que me hagas eso, ¿no? Y Ujú. es absurdo, pasan ese tipo de cosas que pues no funciona. O sea, a la hora de ponerlo en la práctica se genera, digo, en este tipo de sistemas, que tienen que dar servicio a todo el país, pues colapsa, ¿no? ¿Qué pasó con lo de las vacunas? Pues igual, ¿no? El sistema pues colapsó porque todos quisimos entrar a registrarnos a la vacuna y no habían contemplado que todos íbamos a querer registrarnos, ¿no? sí, sí, sí. No, y no solo eso, que además estamos hablando que el número grueso de población que intentó entrar por primera vez al sistema de vacunación en su vida había entrado a nada, o sea, mucho menos a seguir un protocolo para llenar un formulario para poder irse a vacunar, que además tenía que imprimir y bla, 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 o sea, Fuera de la realidad de nuestro país, totalmente, totalmente. exactamente, totalmente fuera de nuestra realidad. Y digo, bastaba Exacto. para comprobarlo, bastaba ver las filas infinitas que estaban afuera de los cibercafés que estaban alrededor de los centros de vacunación. Claro, y es cuando yo a veces pienso y digo, bueno, ¿en qué país viven los políticos? O sea, que me inviten porque Ujú. viven en otro México. O qué lentes traen puestos, o no sé, porque realmente sí, no, pareciera que pues no están como bien ubicados Sí, de cuál es nuestra pues realidad, no, ¿sí? nomás es voltear por tu ventana cuando vas en tu carro para darte cuenta de que no es esa la realidad, ¿no? Vamos a hacer nuestro fanzine ahorita aquí. Sí, Sí, pero al mismo tiempo como todos nos damos cuenta de, digamos, de estas fallas, que tienen los servicios digitales
con la ciudadanía. Por eso soy un poco optimista de decir, bueno, yo creo que viene un gran avance en este tema porque ya todos estamos viendo estas fallas sistémicas y estamos todavía más en posición de, pues sí, de tanto de exigir mejores servicios eh, públicos con un componente digital, como también de crearlos, ¿no? O sea, de decir, pues yo tuve una experiencia que no tomó en cuenta mis necesidades, ¿cómo voy a evitar eso con, no sé, cualquier tema local en el cual sí somos los, incluso si no somos diseñadores, sí somos los que estamos buscando, no sé, dar a conocer. Pues yo creo que desde crear un evento en Facebook para una fiesta de cumpleaños hasta darle difusión a un evento en tu colonia o, no sé, buscar un gato perdido, yo qué sé. Sí, Pero claro. sí. Pues, y además creo yo, como usuarios, ¿qué relación tenemos con, ahorita que hablabas también de la tecnología, cómo nos relacionamos con la tecnología, ¿no? El otro día veía, no me acuerdo si eres una serie o documental en Netflix, sobre una chava que se dio cuenta, aunque todos lo sabemos, que Tinder tenía toda su información y sabía cuando se sentía triste, feliz, sola y demás, ¿no? Y escribió un libro al respecto porque le escribió a Tinder y les dijo que le mandaran toda la información que tenían de ella, ¿no? Oh, Y primero pues no le contestaban y le decían que no le podían mandar y bueno, estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo y al final le mandaron 800 páginas de información que tenían sobre ella. wow. Entonces que ella, 800 páginas, oh my God. ajá, con todas sus conversaciones, con todas las personas que había tenido, con obvio todos sus datos de cuando ella se sentía sola o no, del algoritmo, todo. Y entonces, pues impactó de que como una aplicación tiene tanta información de mí, ¿no? Sobre, o sea, ya sabe cuándo me siento triste y cuándo no durante el año, ¿no? Cuándo me siento sola y cuándo no. Y escribió un libro al respecto. Oh, Pero, a final de cuentas, le preguntaba a la persona que la estaba entrevistando, bueno, ¿y sigues usando Tinder? Y ella decía, pues lo borré, pero de repente lo vuelvo a Solo, cargar y otra solo vez cuando me lo vuelvo siento a usar. sola. Sí, es así como, pero bueno, hablaban, o sea, la reflexión final iba en que somos conscientes o damos la autorización de que tomen como nuestra información a la hora de decir, ok, yo voy a usar esta red social, por decir así, y autorizo que tomes mi información de mis amistades, de dónde vivo, de todo lo que yo ponga ahí, ¿no? Porque además es como un documento que todo mundo nomás le damos acepto y no lo leemos a fondo. Pero bueno, decía ahí, tú lo estás aceptando y estás consciente de que estás dando la información, pero luego te sorprende cuando te dicen que usan esa información como para venderte cosas o pues para lo que es, ¿no? Porque no estás pagando nada por el servicio, tú eres el servicio, al final de Eres el cuentas producto. eres el producto. Pero luego nos ofendemos, pero seguimos interactuando igual, ¿no? Y es así como, bueno, pero yo conscientemente lo estoy haciendo, no importa que me roben mi identidad, ¿no? O que me roben mis datos y que sepan todo de mí y cómo me voy a comportar. Entonces creo que a lo mejor también va con esta relación de cómo aceptamos y qué tanto nos involucramos a manera personal con la tecnología en general, ¿no? Porque lo hacemos realmente consciente. Yo creo que es un consciente inconsciente, o sea, realmente eres consciente de que pusiste acepto al cuadrito que venía ahí porque si no, no puedes entrar a la aplicación, pero no eres consciente de las consecuencias que significa el darle acepto a esa
página completa ¿cómo se llama? De anuncio de privacidad y no sé qué. O sea, O sea, podría decirse que somos unos adolescentes usuarios adolescentes. yo creo que bebés, fíjate, ni siquiera adolescentes hemos llegado. Yo creo que todavía estamos muy en pañales con respecto a la manera en que usamos la tecnología y con respecto a todo lo que aceptamos cuando aceptamos usar una aplicación. Y no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, ¿eh? O sea, realmente ahora sí que puede ser una u la otra cosa. O sea, no necesariamente le estoy poniendo una etiqueta. Lo que sí estoy diciendo es que realmente no somos conscientes de las consecuencias que conlleva el darle acepto a nada. Y no digo que no lo hagas, digo, porque al final de cuentas, yo tengo una cuenta de Google, ¿no? Y Google sabe más de mi vida que ni yo, seguramente. Estoy muy consciente de eso y aún así lo sigo usando. No Y sé, es el ¿tú qué caso de opinas, la mayoría, yo creo. Aditi? Porque me imagino que también a la hora que haces el diseño de experiencias de usuario, pues tienes que alimentarte de esta información, ¿no? ¿O cómo lo Sí, haces? sí, pues digo, es algo sobre lo que quiero aprender más, ¿no? Todo el tema de derechos digitales y privacidad y uso de la información. Y en ese sentido también un poco como con lo del SAT, que a raíz de una mala experiencia todos adquirimos como esta sensibilidad. Creo que también como que estos casos de los que empezamos a escuchar, creo que nos están sensibilizando a, si no es a tener una respuesta clara o una posición clara todavía, yo misma no la tengo, no la puedo articular. Mientras estaban hablando dije, ay, es que necesitamos hacer un fanzine sobre, Bueno, sobre ya eso. dijiste, Aditi, vamos a hacer un fanzine en las geeks. Sí. Sí, pero sí, o sea, como sí me interesa estar más en contacto con esto, incluso entrar en diálogo con otras personas sobre esto para explorar esos matices y hacernos preguntas, ¿no? Y cuestionar, porque sí, no es tan fácil como decir, ah, pues no voy a usar todas estas plataformas o me voy a privar de tener ciertas experiencias en línea a cambio de preservar mis datos. Creo que más bien es qué derechos exigimos. ¿A qué estoy Puede, expuesta? ajá. Sí. Sí, sí, tal cual. Y bueno, como dice, realmente algo positivo es que justamente pues se evidenció que hay un gran problema con respecto a la experiencia de usuario y al diseño y a todo lo que tenga que ver con las plataformas, porque digo, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando del sistema del SAT, o sea, no estamos hablando como de Facebook o Claro. de Instagram o del chismógrafo, o sea, estamos hablando del SAT, ¿no? Y que no cumpla con las funciones básicas, creo que es delicado. Y que ahora que ahora todos nos podamos dar cuenta de que hace falta ahí una buena planeación y un buen diseño de usuario, pues creo que es un paso muy importante. Lejos de la solución, tal vez todavía, pero por lo menos ya está el planteamiento. Sí. Pero bueno, ya se nos pasó la hora, muchachas. Entonces, antes de cerrar, o más bien ya para cerrar la entrevista, o la plática, porque no es entrevista, ya nada más quiero que nos cuentes, Aditi, hoy, el día de hoy, ¿qué es lo que te inspira para desarrollar lo que sea que desarrolles? O sea, ¿qué es lo que te inspira para hacer un día? ¿Qué es lo que te inspira para hacer un proyecto? ¿Qué es lo que te inspira en general en tu vida hoy? Ay, qué buena pregunta. Creo que la colaboración, el conocer gente y platicar sobre un tema y encontrar puntos en común. Por ejemplo, bueno, no lo mencioné, pero ahorita no estoy en Guadalajara, me vine a Oaxaca a principios de agosto. Y lo primero que hice fue buscar un taller de fanzines. Eh, Llegué un lunes y al día siguiente
había uno y eso, pues creo que eso es o sea, algo que me alegra mucho ahorita, ¿no? Decir, voy a ir, o sea, tengo ya identificados varios intereses personales, voy a ir a colaborar con alguien o aprender de alguien o simplemente una tarde estar haciendo algo junto con alguien y de ahí pasar a platicar sobre nuestras vidas, intereses en común, opiniones y sobre todo opiniones distintas, pues, o sea, como eso, digamos, creo que es lo que me interesa mucho ahorita, como entrar en diálogo con gente por aquí y por allá. Mira, interesante viniendo después de 2 años de pandemia, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a ti por platicar con nosotros. ¿Qué nos falta, Marisol? Pues finalmente, quien quiera acercarse a ti, Aditi, e iniciar una conversación o continuar esta conversación, ¿cómo puede hacerlo? Ay, pues sí, yo encantada de, ¿Qué de te gusta? ¿Que, iniciar. que te escriban en Oh, redes o porque te manden un mail? ¿Qué es lo que más te gusta? pues creo que lo más fácil son redes. Lo bueno de tener un nombre raro es que en todas puedo utilizar mi nombre. Entonces, estoy mucho más activa en Instagram como Aditi Ruiz, pero también estoy en Twitter, igual Aditi Ruiz. Eh, y, y sí, me dará mucho gusto escuchar de alguien si quieren continuar esta conversación o iniciar una nueva. Alguien que colabore con tu inspiración de día a día, ¿no? Alguien que Sí, coopere para que te inspires en un nuevo proyecto. Muy bien. sí. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias por esta charla tan a gusto. Hablamos de un montón de cosas a la vez, pero creo que al final de cuentas resumimos en que todo cuenta una historia. ¿Ve? Yo les dije que íbamos a hablar de historias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se quedaron también al final de este episodio. Recordarles que también tenemos redes sociales en todas partes. Nos encuentran como Geek Girls MX. Tenemos página web geekgirls.com.mx. Y pues nada, denle like al episodio, suscríbanse si no lo han hecho y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, chicas. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias, Bye. compartan. Really